Buen día, iglesia. Hoy, pues, después de haberles dado 4 buenas enseñanzas acerca de lo que es el sacerdocio, hoy quiero hacerles una convocatoria a la santidad con esta enseñanza. Y lo primero que debe distinguir al sacerdocio de los últimos tiempos es la santidad. Hoy ya no se oye hablar con frecuencia de santidad, ni aún en las iglesias, aunque la santidad es alcanzable, no es algo que podamos lograr fácilmente. Por eso la búsqueda de la santidad ha sido abandonada por muchas iglesias, y a quienes le hablan o quienes hablan de santidad a menudo los rechazan y les tildan de fanáticos, los tildan de religiosos. No obstante, pues la Biblia afirma categóricamente que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7. Y nos urge perseguir dos cosas: la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso está en Hebreos 12:14. Ahora, ¿qué significa ser santo? No significa que seamos perfectos o que nunca y nunca más pequemos. Significa que estamos separados y consagrados para el uso exclusivo de Dios. Somos limpiados y purificados para permanecer sin mancha ni arruga. La santidad es la evidencia de haber sido lavado y limpiado por el sacrificio de Jesús y por la palabra de Dios a través del ministerio del Espíritu Santo. Esto atestigua de la higiene espiritual del creyente. Es un estado de pureza e inconsciencia constante. Es estar libre de mezclas, impurezas y contaminación. O mejor dicho, como escribió Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo consigue en Primera de Tesalonicenses 5:23. La Biblia compara la santidad de la iglesia con relación a Cristo, con la santidad que debería nutrirse y conservarse en una relación matrimonial. Sí, porque cuando vamos a Efesios 5:25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para ello, pues, tenemos que hablar de unos agentes de santidad. La santidad es algo que necesitamos buscar. Esto quiere decir que todos debemos tomar la iniciativa de santificarnos, aunque la santidad no es algo que podamos lograr por méritos propios o alcanzar en nuestras fuerzas. En nuestra naturaleza caída no está la capacidad de ser santos, pero Dios, que es santo, nos provee de 3 agentes que producen la santidad en nuestro ser. Ese primer agente es la palabra. Cuando recibimos la salvación,
somos removidos del círculo de pecado y Dios nos da vida nueva y eterna. Nuestra vida completas deben reflejar la santidad de nuestro espíritu renovado. Somos santificados por la palabra de Dios, lo cual le da vida a todo lo que está muerto por causa del pecado. Por esa razón, no podemos rechazar la palabra, porque corremos riesgo de no ser limpiados. Es importante meditar en la palabra de Dios en todo tiempo. Asimismo, es importante que no abandonemos los mandamientos y consejos que en ella están escritos, sabiendo que esto lo dijo el salmista de esta forma: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar su palabra? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Así lo dijo David en el Salmo 119, del 9 al 12. Y el segundo agente de limpieza que tenemos es la sangre, la poderosa sangre del Cordero, sin mancha y sin contaminación, que es Cristo Jesús. Nos limpia de todo pecado. Ninguna obra que hagamos puede librarnos del pecado. Nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Así que la sangre nos limpia del pecado y la palabra nos limpia de la corrupción. El tercer agente que vamos a ver acá es enviado a nosotros por el Padre. Es quien nos purifica. La purificación se simboliza por estos elementos con los cuales se identifica el Espíritu Santo, que son agua, fuego y viento. Él limpia todas las impurezas que hay en nuestras vidas. Él arranca la iniquidad que viene a través de nuestras líneas sanguíneas y Él nos libera de todas las ataduras espirituales que nos llevan a pecar. En el transcurso de nuestra vida somos expuestos a muchas personas, situaciones y lugares diferentes. Y si no estamos atentos, puede encontrar contaminación a nuestras vidas. Sí, podemos encontrar contaminación para nuestras vidas a través de nuestros sentidos emocionales. Esa contaminación puede llenarnos de amargura, falsas doctrinas e inmoralidad. De ahí que necesitamos la limpieza continua que nos brinda esos tres agentes que Dios ha provisto para nosotros: la palabra, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver ahora unas etapas de consagración y separación. Hay tres etapas que debemos recorrer para alcanzar nuestra consagración a Dios. Y estas no pueden pasarse al mismo tiempo porque el proceso requiere revelación, el negarse a sí mismo, rendirse a Dios y madurar. Estas etapas son: la primera es la separación de todo lo que no nos conviene. Lo primero que Dios hace cuando quiere consagrarnos exclusivamente para Él es alejarnos del mundo, alejarnos de la carne, las relaciones no saludables
y otras influencias negativas. Nos aleja de las ataduras del alma y de ambientes que no nos convienen. Es decir, Dios nos separa de las cosas que contaminan nuestra alma o nuestra mente. Como por ejemplo, de la música mundana, que infunde depresión o insta al pecado o la violencia. De la falsa ideología, culturas y cualquier otra cosa que nos separe de Él. Nos aleja de los deseos de la carne que contaminan nuestro cuerpo, como lo es la inmoralidad sexual. Nos aleja de relaciones que no nos separan de Él. Nos aleja de relaciones que nos separan de Él, como amistades que no quieren entregar sus vidas a Cristo, e incluso de amistades cristianas que no quieren comprometerse con Dios y su reino. También nos separa de todas otras cosas y apegos, como por ejemplo un hobby que nos quita tiempo, o que nos quita todo el tiempo que Dios quiere que nosotros le dediquemos. Él rompe ataduras del alma que son dañinas, y si tenemos falta de perdón de relaciones pasadas, eso impedirá que nos rindamos totalmente a Cristo. Y finalmente, Dios nos separa de lugares tóxicos, ¿sí? Como, por ejemplo, el que trabaja en negocios que usan prácticas ilegales para alcanzar grandes ganancias. Él podría hacer incluso que nos mudemos de otra ciudad u otro país para llevarnos donde nuestro llamado se desarrolle o se manifieste. Por todo esto, es importante estar atentos a las demandas de Dios y no resistirlas. Todo lo que Dios quite, será con el propósito de acercarnos a Él y cumplir su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Lea Romanos 12:2. En segundo lugar, tenemos la consagración a Dios, es decir, en espíritu, alma y cuerpo, con un compromiso total y absoluto a algo o a alguien. Eso es lo que es una consagración. Antes les hablé sobre los levitas. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los levitas del Antiguo Testamento, que fueron consagrados? Ellos llevaban una vida totalmente diferente a los del resto del pueblo. Dios no les asignó tierra a los levitas, pero Dios nunca le iba a asignar tierra a los levitas, sino que cada tribu les daba ciudades de su territorio, porque la herencia de los levitas era el Señor y su presencia. Los levitas tampoco se dedicaban a multiplicar su ganado o sembradíos, sino únicamente al ministerio, a ministrar al Señor en el altar, alabando a Dios con sus instrumentos, estudiando las Escrituras y enseñándolas al pueblo, cuidando las puertas del templo, recibiendo el pueblo para representarlo ante Dios, entre otras cosas o otras importantes funciones. Así que nuestra consagración a Dios debe estar alineada con el llamado que tenemos. Si hemos sido llamados a uno de los 5 ministerios de Efesios 4:11, nuestra dedicación será a tiempo completo y llegará el momento en que nuestra iglesia nos sostendrá económicamente. Si tenemos apegos a cosas, posesiones, personas o actividades que nos alejan de Dios, nuestra consagración no puede ser total. Dios demanda consagración y entrega total, así como Él se dio a sí mismo, a nosotros,
en la persona de Jesús. Consagrarnos es dedicarnos por completo a cumplir el propósito y llamado de Dios. En tercer lugar, tenemos la consagración a un propósito y llamado. Es la dedicación absoluta a aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Esa dedicación en santidad y total compromiso es lo que nos va a llevar a haber realizado la pasión de Dios, o que Dios puso en usted, que Dios puso en nosotros, en nuestro corazón. Como por ejemplo, yo fui llamado a formar la Comisión Evangelística para las Naciones y traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Y desde ese día que recibí esa revelación, me he dedicado por entero a cumplirla. Me he santificado, separado y consagrado para cumplir ese propósito. Que he tenido muchos tropiezos, sí, muchos, pero lo hago. Todo lo que hago tiene que ver con ese llamado. Oro, ayuno, estudio la palabra y busco revelación fresca del Espíritu Santo. Dejo que cada día la sangre, la palabra y el Espíritu me limpien y me purifiquen. Entrego y entreno gente a la visión que Dios me ha dado, para que lleven ese poder a más gente, a más ciudades y más naciones. Y fíjense, ahora grabo estas enseñanzas y las prédicas para que las escuchen. En todo busco que se manifieste el poder de Dios, que salva, sana, hace milagros, transforma vidas, resucita muertos, libera cautivos y establece su reino en la tierra. Vivo consagrado al propósito de Dios. Vivo consagrado a ese propósito que Dios depositó en mí y lo cumplo a su manera. Así, iglesia, tú también debes vivir consagrada. Así, iglesia, conságrese al propósito de Dios y provocará cambios en la gente, las ciudades y quizás los países. Quien no se limpia y consagra por completo, jamás llegará a cumplir su llamado. Y lo que haga siempre estará contaminado con aquello de lo cual no se ha limpiado. Permanente, su consagración es imperativa y cada vez mayor. Solo así podrá manifestar que camina con Dios y tiene una relación con Él, y que no toma liviandad o livianamente su obra. Fíjense que la línea de la santidad hoy por hoy es difícil reconocerla. La diferencia entre el cristiano y los inconversos es difícil ubicarlo, porque la línea que debería separarlo de lo inconverso, o sea, esa línea que se llama santidad, es cada vez más delgada. Las iglesias, en sus ansias de ser aceptadas por la sociedad moderna, ha resignado valores, relajado la moral, ignorado las demandas de santidad y bajado el estándar de separación y consagración. Yo predico que debe haber una línea clara que divida al inconverso del creyente, que marque la diferencia entre la santidad y la pecaminosidad. Alguien que no se ha separado para Dios es igual al resto. No puede ser luz para el mundo, ni puede representar a Cristo. La marca del remanente es la santidad, el carácter de Dios, el carácter que Dios tiene para nosotros. Tenemos que identificarlo en la santidad. Y el carácter de Dios tiene muchas cualidades maravillosas, pero su marca primordial es la santidad. Él es el santo. Él es santo. Dios no puede ser comparado con nadie más. Nadie es como Él. Nuestro Dios es diferente de todos los dioses. Él está completamente
en otra categoría. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Eso lo consigue en Éxodo 15:11. Yo no le estoy diciendo algo que no esté en la Biblia. En la actualidad hay dos tipos de iglesias creciendo a la par. Oiga bien esto, iglesia, porque no podemos confundirnos. Hay dos tipos de iglesias creciendo a la par, una con intereses naturales que se adapta a las demandas y caprichos de quienes están decidiendo a qué iglesia voy a congregarme. Y la otra, que es la iglesia santa y sobrenatural, la iglesia de Cristo. Dice que la primera todavía lleva puesto las vestiduras del pecado y para crecer no le importa comprometer la verdad ni la santidad. Para crecer no le importa comprometer la verdad ni la santidad, con tal de mantener contenta la membresía. La iglesia santa vive en transformación espiritual constante. Camina de gloria en gloria, siempre busca vivir separada, santificada y consagrada para Dios. Además, su crecimiento está ligado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia se transforma cuando se convierte en la novia de Cristo, por medio de la santidad. Si Dios es santo, la iglesia debe ser santa. No podemos poner a la iglesia en la misma categoría que cualquier otra cosa del mundo, como lo han hecho muchos. No, porque si lo hiciéramos, no podría ser santa. Efesios 5, 26, 31 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, le pertenece a Él. Jesús es la manifestación total de la plenitud de la deidad. Eso lo consigue en Colosenses 2:9. Si alguien niega que Jesús es hombre, así como es Dios, eso proviene del espíritu del anticristo. Si no, vaya primera de Juan 4:2 y segunda de Juan 1:7. Jesús es nuestro ejemplo de lo que debemos ser. Así que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15 al 16. Dios nos llama a formar parte del remanente sacerdotal santo. Jesús está llamando y está llamando a la iglesia corporativamente a retomar su función sacerdotal. Esto incluye la separación y consagración a una vida justa y en santidad. La iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga es lo que se llevará en su segunda venida a nuestro Señor Jesucristo. Siento en mi espíritu que se está intensificando la demanda que Cristo está poniendo sobre su iglesia en los últimos tiempos. Y es la única manera que tenemos para estar listos, para enfrentar los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen. También para discernir la segunda venida o el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio es clave en la preparación de la iglesia para el retorno de nuestro Salvador. Si usted ama a Dios y quiere hacer lo que le corresponde como parte del remanente que está velando por la venida del Rey de Reyes, debe santificarse y consagrarse para Dios. Únase a mí y a la iglesia y oremos juntos. Vamos, póngase allí donde está de pie, levante sus manos y oremos. Amado Padre Celestial, a través de esta enseñanza he recibido en mi corazón la demanda del Espíritu Santo para ser el sacerdote que tú necesitas que sea en estos tiempos que vivimos.
No quiero permanecer al margen, adormecido, entendiendo con el... Sí, no quiero estar adormecido, entretenido, Señor, con el mundo o satisfaciendo los deseos de la carne. Gracias, Señor, por esta revelación. Quiero separarme de todo lo que me aleja de ti y consagrarme definitivamente a ti y al propósito que le diste a mi vida. Quiero cruzar la línea que me lleva a la santidad y permitir que tu sangre, tu palabra, tu espíritu me limpie de todo pecado, de toda impureza, de todo deseo torcido y de toda distracción. Quiero dedicarme a ti. Quiero que puedas contar conmigo, con mis oraciones, con mis sacrificios espirituales, con mi adoración, con mis ofrendas, con mis actos de justicia y todo lo demás que Jesús nos mostró. Límpiame, lávame, purifícame con tu presencia, sepárame de tu uso para tu uso exclusivo. Lléname de tu espíritu y poder y actívame como sacerdote, activa mi sacerdocio, llévame a ser un portador de tu presencia, a manifestar tu poder y amor a este mundo y a ser un agente de cambio para mi familia, para todos los que están a mi alrededor. Heme aquí, mi Señor, respondo a este llamado de santidad y decido consagrarme a ti por tu gracia. Oro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Enseñó para ustedes y predicó para ustedes desde la iglesia Linaje Real, al final de la Avenida La Cruz, esquina calle 1, urbanización La Mata, Cabudare, Lara, Venezuela, el pastor Jesús Rafael Chávez. Sígueme en las redes sociales como Pastor Jesús Chávez. Bendiciones.